Hola a todos. Bueno, hay veces hay noticias positivas, otras no tan positivas. La de hoy es, yo diría positiva, porque siempre que se abre una esperanza, son buenas noticias. Y es que yo compartí en las redes sociales esta información de este fármaco experimental contra el Alzheimer, que hoy hay nuevos datos sobre este fármaco, luego de que se haya realizado un ensayo a más de 1.700 personas. Y este medicamento llamado Lacenamet, no, Lecanemab, Lecanemab. Lecanemab, está conmigo la doctora Dilia Garcés, reduciría en un 27% el deterioro cognitivo de los pacientes con Alzheimer. Sin embargo, como no todas las noticias son así, pues esto tiene un detallito también, que hay dos pacientes que no les fue tan bien en este ensayo. Ya vamos a hablar con él y me acompaña la doctora epidemióloga del Miami Dade College y además siempre es una fuente segura de información cuando temas médicos se trata, la doctora Dailia Garcés. Gracias, doctora. Gracias, Dorian, por la invitación. Mire, yo no quería esperar más porque yo compartí la información y todo el mundo enseguida retuiteó emocionado, quería saber cuál es el medicamento, cómo lo compro. Pero bueno, son ensayos que muestran una eficacia de un 27%, que yo no diría que es cualquier cosa cuando uno ve a un familiar que va perdiendo esa capacidad cognitiva y llega un momento donde ni lo recuerda uno. Y quienes hemos tenido familiares cercanos con este tipo de situación es muy duro. Sobre todo cuando no lo reconocen a uno, yo creo que es el golpe en el alma más fuerte que uno puede sentir. Yo creo que es como, ahí hay un quiebre, ¿no? Pero ahora bien, doctora, ¿podemos celebrar esta noticia o debemos ser cautelosos? Ok, vamos a disecar la información, que es Ok, lo más importante. total. Es una buena noticia porque tenemos más de 40 años tratando de encontrar una cura para el Alzheimer. Ujú, Tenemos que aclarar de que existen diferentes tipos de demencia, pero la más importante en estos momentos donde hay más de 50 millones de personas con ujú, diagnóstico de Alzheimer, ¿ok? ¿Por qué digo con diagnóstico? Porque hay otro gran problema que tenemos y sobre todo los latinos, que es que nosotros consideramos las pérdidas de memoria en adultos como normales y no se detecta la demencia de una manera temprana. ¿Qué es lo que ocurre? El daño en el cerebro empieza a ocurrir, se inicia 20 años inclusive antes de que empecemos a ver las primeras manifestaciones. ujú. Por eso de que es lo que te digo, pues tenemos que disecar la información. El que haya un medicamento que en 18 meses, que es lo que duró el estudio, demostró que el deterioro cognitivo en las primeras etapas, que es la otra parte que hay que aclarar, esto Ujú. no se experimentó en personas que ya tienen un Vamos a Alzheimer más avanzado, Ujú. ¿ok? En las primeras etapas, demostró que tenía un 27% de mejoría. ¿A qué se refieren esto? Estos pacientes tuvieron un examen, ya sea de el líquido cefalorraquídeo de amiloides o por tomografía o por imágenes, generalmente lo que se utiliza la resonancia magnética, y se Ujú. vio que disminuyó un poco. ¿Qué es lo que no ha causado mucha alegría? Es de Ujú. que estadísticamente sí hay una mejoría, pero los que conviven, que son los familiares, no notaron mucha diferencia entre los pacientes que tomaron el placebo y tomaron el medicamento. Número uno, es muy pronto para saber la gran diferencia que esto puede causar o no. Ujú. Por otro lado, existe algo que no es muy positivo de esta medicina antes de hablar de los efectos adversos, que todos los medicamentos lo tienen. Sí, Es hasta un Tylenol que uno se tome por un dolor de cabeza tiene contraindicaciones. correcto, es el costo de este medicamento. El costo de este medicamento es astronómico. El que le hicieron antes, ¿ok? Que es un familiar de este medicamento que la FDA aprobó aquí en Estados Unidos, cada Ujú. dosis costaba aproximadamente $56,000. Y si este medicamento se tiene que aplicar cada 2 semanas intravenoso, como fue en el estudio, estamos hablando de más de $112,000 mensuales, que obviamente los que vivimos aquí en Estados Unidos sabemos que ningún seguro va a cubrir eso No, y no queremos hablar de nuestros países de que va a ser muy difícil de que se logre costear. Vamos a hablar de la parte positiva. El hecho de que ya se haya descubierto de que los amiloides sí tienen una participación en el Alzheimer, porque los pacientes mostraron una mejoría, significa que estamos encaminados a poder tener un tratamiento temprano y probablemente lograr curarlo. claro. Es un paso inicial, es una victoria contra una enfermedad que cada día nos va a ir afectando más porque estamos viviendo más
y Ujú. vamos a tener más ancianos en el futuro y necesitamos de que sean funcionales e independientes lo más posible. Es decir, doctora, que si se abre una esperanza, igual tenemos que esperar, porque es un estudio que arroja una cifra muy esperanzadora, pero a la vez todavía no queda claro el tema de los costos, cómo va a ser a llevarse en la práctica este medicamento que también se dice que el próximo año podría estar disponible. Y bueno, cualquier persona, claro, por tener esos familiares, ya es que yo me pongo en los zapatos de ese, yo he pasado, vuelvo a decir, mi abuela no era Alzheimer, pero sí era como una demencia, porque yo digo no Alzheimer porque siempre me reconoció, al menos a mí hasta el último momento, pero ese proceso degenerativo, donde ya no se acuerdan, donde repiten las cosas muchas veces, es muy duro, es muy difícil. Yo no quisiera que todo el mundo tenga acceso a este medicamento. Ahora hay otro detalle, hay dos personas, una de ellas sufrió un derrame, ¿no? Durante este proceso de pruebas. Eso nos asusta también un poquito. Ok, tenemos que considerar también que estos pacientes tienen otros factores de riesgo. Cuando tú haces un estudio con Ujú. personas, tratas de que sean parecidas, ¿ok? Que tengan más o menos la misma edad, que tengan el mismo género, que tengan probablemente los mismos factores de riesgo, pero ya con una persona mayor de 65 años, sin tomar ningún medicamento, los riesgos de accidentes cerebrovasculares son muy altos, ¿ok? No estoy diciendo que no lo produjo el medicamento. Ok. ¿Por qué aclaro? Porque eso puede ser de que ocurrió también en pacientes con placebo. Porque ellos dijeron que el medicamento era seguro porque tuvieron, ¿qué me gustó de este estudio? Que Ujú. indicaron transparencia. Indicaron, sí, hubo accidentes cerebrovasculares tanto en pacientes que tomaron el placebo como en pacientes que tomaron el medicamento. Y estadísticamente fueron casi similares. Por lo tanto, ellos no reportaron esto de una manera alarmante. Los dos Ujú. casos que se identificaron después de que se publicó el estudio aún están bajo investigación, así que tenemos que esperar. Lo que decía, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Un ejemplo simple, la aspirina. La aspirina, si se toma muy frecuentemente, puede Ujú. producir sordera. Las personas se pueden sentir mareadas, puede Ujú. producir sangramientos. Así que tenemos que conocer muy bien este medicamento y obviamente el largo plazo, porque esta es la primera fase que ellos están haciendo, ver Ujú. cómo realmente funciona a largo plazo y cómo se sobrepesa el riesgo o los efectos adversos en comparación. Ellos mencionan en su estudio dos efectos adversos. Uno es los accidentes cerebrovasculares Sí, hemorrágicos y la esa. otra es la inflamación del cerebro. Y No. esa parte, cómo funciona el medicamento que puede traer estos efectos adversos cuando funciona. Habría que esperar, según dice, unos 4 años más para seguir evaluando todo esto. Ahora, mientras esperamos que llegue ese medicamento, para que más personas puedan por lo menos preservar un tiempo más sus capacidades cognitivas y no perderlas tan pronto por el Alzheimer, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque muchas veces uno dice, bueno, yo no quiero, cuando uno lo vive de cerca, repito, uno no dice, "Ay, yo no quiero que esto me pase". ¿Qué podemos hacer, doctora? ¿Que tenemos que nosotros comer más saludable, hacer más ejercicio mental? Mira, hay varios estudios que han demostrado que uno sí, la dieta influye bastante. Los amiloides necesitan azúcar y alimentos refinados, es decir, que harinas blancas, azúcar, no son favorables y es por eso que los diabéticos para el Alzheimer son buenos candidatos, pero también para otros tipos de demencia, porque pueden tener la demencia vascular, que eso podemos tener un tópico completo otro día, Claro. pero enfoquémonos en Alzheimer. Así que la dieta tenemos que empezarla a regular. Tratar de no utilizar alimentos tan refinados o tan procesados y retornar a nuestros alimentos más naturales. Si Ujú. recordamos, nuestros abuelos, la gran mayoría, Sí, sí, tendían sí. a vivir más, ¿ok? Sí, sí. Y tenían menos enfermedades. Y comían hasta piedra, como dicen en Venezuela. Exacto. Y en general, porque los alimentos procesados para ellos muchas veces eran unos lujos. En una actividad familiar nos estábamos riendo hace unos pocos días porque nosotros decíamos que cuando comíamos, por ejemplo, pasta en mi casa, sabíamos que alguien cumplía años, porque eso era como un acontecimiento que nos estaban dejando comer pasta. Acuérdate que yo soy originaria de Colombia, ¿no? Y para nosotros la pasta a mi edad, ok, que yo soy mayor que tú, era en una fiesta, era que alguien cumplía años. Nosotros llegamos, ¿quién cumplió años? Porque era un evento. Ya, por Sí, ejemplo, la pasta se ha vuelto algo rutinario en la comida en general en Latinoamérica, es mi pero en un comida momento era favorita. un lujo, ¿ok? Es mi comida favorita. Tienes que irla eliminando. No.
¿ok? Tienes que irla eliminando. Así de que esas son una de las cosas. Hay que tratar de eliminar las harinas blancas, como el pan, la pasta, el azúcar. Ejercicio, pero no solo ejercicio mental, el ejercicio físico, el hacer ejercicio diario, caminar de una manera con un buen ritmo, ¿ok? Por lo menos 30 minutos diarios ayuda, número uno, la oxigenación del cerebro y número dos, de que si hay alguien que está tratando de producir amiloide en tu cerebro, no lo estás alimentando y lo estás quemando con el ejercicio. Los ejercicios mentales. Excelente. Rompecabezas, crucigramas, Ujú. aprender un nuevo idioma, no También. importa la edad que tengas, aprender a hacer algo nuevo, no importa la edad que tengas. Tengo una gran amiga que tiene 84 años, maneja, viaja sola, Ujú. eh, está aprendiendo inglés a esta edad, habla español, Claro. que aprendió ya de adulta a los 50 años, habla portugués, que es su lengua materna. Muy bien. Mantener tus relaciones sociales, Esa mantén es- tu grupo de amigos, porque eso mantiene ciertas hormonas como la endorfina altas y eso claro. protege el cerebro, ¿ok? Claro. Disminuye la inflamación. Así de que tenemos que y aprender a manejar el estrés. El estrés es un gran asesino de nuestras neuronas y de todo lo que rodea nuestras neuronas. Y Esas son las lamentablemente cosas se que trata podemos de... hacer. Perfecto, respecto entonces a esta medicina habrá que tener paciencia, esperar un tiempo más a los próximos estudios, determinar si el año que viene finalmente se aplica en Estados Unidos y los costos que podría tener, que no son fáciles. Ojalá los seguros de verdad generen conciencia y que estos datos pues le permitan suministrarlos sobre todo a aquellos pacientes que están recién diagnosticados y que podrían frenar un poquito más ese deterioro, porque bueno, lamentablemente cuando se diagnostica nadie sabe de cómo va a ir avanzando, cómo va a ir ese proceso, ¿no? Hay que aclarar de que cuando se hace el diagnóstico, generalmente el pronóstico de vida son 6 años después del diagnóstico con paciente con Alzheimer. Ujú. Pues lo que hablamos del 27% es que se le puede agregar casi un año y medio más a esa persona con este medicamento, ¿ok? Pero es la calidad de vida, cómo va declinando. Así de que es una esperanza. Tenemos que seguir continuando realizando estudios, ¿ok? Porque el cerebro es muy complejo y este tipo de enfermedades nos han demostrado que tenemos mucho que aprender. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por siempre no solo estar dispuesta, sino además dejarnos información precisa, con datos que es muy importante y sobre todo emocionarnos, pero con los pies en la tierra, porque emoción sobrevolada sin conocimiento, eso es llorar después. Así es, falsas esperanzas no podemos crear, pero estamos en un buen camino. Ojalá ese camino siga transitándose.